¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a permitir que ingresen sus compañeros y damos inicio a la clase. Muy bien, les vamos a ir permitiendo la entrada conforme vayan presentándose ahí en la sala de espera. Nada más un favor, si alguno se queda ahí en sala de espera y les llega a hacer el comentario, me hacen el apunte, por favor, porque luego me encarrero con lo que estamos haciendo y no presto mucha atención a algunos de los avisos. Bueno, pues esta semana vamos a retomar la situación de las ondas mecánicas, como lo vimos la semana pasada. Para poder considerar ondas mecánicas, vamos a necesitar que estas se muevan a través de un medio sólido, líquido, para que nosotros podamos verlas, podamos también estudiar la forma en la que se comportan. Y en este caso, nosotros vamos a trabajar con respecto a dos situaciones. Precisamente algo que engloba la interferencia en las ondas. ¿A qué me refiero? Ustedes han visto, por ejemplo, llegamos a jugar a veces lanzando piedras a algún estanque de aguas tranquilas. Y cuando lanzamos dos piedras cerca de una de otra, nos damos cuenta que se generan ondas. Obviamente, a donde cae una piedra, se hacen las ondulaciones. Si nosotros lanzamos una piedra nuevamente cerca de donde lanzamos la anterior, esta también va a generar ondulaciones, pero si ustedes se han dado cuenta, las ondulaciones de la segunda piedra terminan chocando con las de la primera y como que se cortan, como que terminan anulándose en algún momento. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque obviamente las ondas están en sentido contrario y porque además nos encontramos con que generalmente están con frecuencias muy diferentes. Cuando dos ondas con la misma frecuencia se encuentran, corremos el riesgo de generar lo que hemos platicado anteriormente, encontrarnos con los famosos armónicos. Entonces, esa es una de las situaciones que nos podemos llegar a encontrar, es en la situación física, a menos que nosotros provoquemos las ondulaciones bajo la misma frecuencia, es muy raro encontrar ese tipo de situaciones o que las señales coincidan. Más sin embargo, pueden generar, como ya lo sabemos, algunos problemas, tanto en estructuras como lo veíamos en la parte de la energía. Ahora bien, además de esto, nosotros vamos basado en esto, nosotros vamos a trabajar el concepto de la superposición. Esto va a suceder o se va a dar cuando dos ondas se encuentren, puedan estar viajando en la misma dirección o en direcciones contrarias. Y vamos a ver qué efecto hay en una y otra situación. Obviamente, como les comento, para esto debe haber un medio físico, mecánico, de por medio. Y finalmente vamos a ver lo que son las ondas estacionarias. Vamos a trabajar algunos ejemplos basados en estos dos conceptos para poder dar un cierre a lo que son las ondas mecánicas
Y la siguiente semana estaremos viendo lo que es un poco de ondas de sonido. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo que les comentaba, se van a dar dos situaciones básicas. Cuando nosotros estamos generando ondas, uno de los extremos puede estar, bueno, obviamente en el que se genera la onda, se va a mover, y el extremo contrario puede estar sujeto, firme, y la onda termina perdiéndose en ese extremo. Y hay una reacción en sentido contrario similar en lo que es fuerza, en lo que es también amplitud, lo que nosotros trabajamos la semana pasada con respecto a considerar las idas y vueltas de alguna ondulación en un medio. Normalmente lo vemos con las cuerdas. Son las, digamos que, las preferidas para poder hacer este tipo de experimentos. Ahora, como nos damos cuenta aquí, en el segundo experimento, cuando el otro extremo está libre, nuestra ondulación regresa prácticamente sobre el mismo sentido o sobre la misma situación de movimiento, pero reflejado sobre el eje vertical. A lo que vamos. Si nos damos cuenta, la primera onda, cuando tenemos un extremo fijo, va a regresar reflejada con respecto al eje horizontal, ¿sí? Obviamente, si nosotros le damos o generamos la ondulación en la parte positiva, hacia arriba, que es el movimiento natural que normalmente hacemos cuando estamos a veces jugando con las cuerdas. Y tenemos el extremo sujeto. El regreso se va a dar con un encrespamiento o cresta hacia la parte de abajo. En el sentido, en el caso contrario, cuando el extremo está suelto, nosotros podemos mover o generar la onda en el paso positivo, en el sentido positivo, y la onda va a regresar sobre el mismo encrespamiento, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, esa va a ser una primera situación que nos vamos a encontrar con lo que es la generación de las ondas en estos medios. Ahora, las superposiciones. Dependiendo cómo se vayan dando el que las ondas se encimen, nosotros vamos a tener también el efecto en el modo en que se van a seguir propagando estas ondas. Si nos damos cuenta, en este diagrama, nos vamos a encontrar con una onda positiva y una negativa, por decirlo de alguna manera, que se encuentran de frente, que van en sentidos contrarios. En el momento que se encuentran, se da una especie como de deslizamiento de una sobre otra. Y la que va en el sentido, en este caso, a la derecha, mantiene la situación, mantiene su movimiento, y la que va a la izquierda también lo hace. Esto es, como les digo, cuando nosotros tenemos ondas que tienen crestas contrarias. Una es positiva, la otra es negativa. Precisamente cuando se encuentran, entran en una especie de fase. Obviamente para esto se necesita que tengan las condiciones similares de amplitud principalmente. Ahora, este es uno de los casos que nos podemos encontrar. El segundo caso va a ser cuando ambas
estén en la misma parte, se encuentren como crestas o se encuentren como valles. En ese caso, se van a absorber de cierta manera, se va a generar una suma de sus fuerzas, se van en el punto, en el preciso punto donde se encuentren, vamos a tener una especie de pico extra, ¿sí? Ahí es a donde nosotros podemos tener problemas en algún momento. ¿Por qué? Porque esto puede generar que se salga ese movimiento o esa ondulación, que se salga de los límites permitidos para nuestro medio mecánico, ¿sí? Entonces, este tipo de ondulaciones son de los que debemos cuidar a nuestras estructuras o a nuestros equipos o elementos. Ahora, el análisis en este sentido lo vamos a generar para el momento justo en el que se encuentran. Nos vamos a utilizar, en este caso, las dos funciones de las ondas que estemos trabajando y las vamos a sumar de manera algebraica. El resultado va a ser, pues a fin de cuentas, lo que nosotros podamos encontrarnos, como les decía. Si nosotros tenemos ondas en los sentidos opuestos, vamos a encontrar que hasta cierto punto se anulan o se deslizan simplemente. Ese es el efecto de la suma algebraica o de lo que vamos a realizar de manera analítica. Cuando nosotros tenemos valores similares, ya pueden ser negativos o positivos, como lo comentamos, pueden ser dos crestas o pueden ser dos valles que se encuentren. Entonces ahí la suma algebraica va a generar un aumento prácticamente, pues obviamente una sobre otra. Y esto, como les comentaba, pues desgraciadamente a veces nos da algunos dolores de cabeza. Esta es una de las consideraciones que debemos tomar para los ejemplos. Ahora, uno de los conceptos que debemos tomar en cuenta es lo que se conoce como batimiento. En este caso, se trata de variaciones periódicas en la intensidad, debido a la superposición de dos ondas, que tienen frecuencias ligeramente diferentes. ¿Esto qué es? Bueno, que obviamente el hecho de que dos ondas se encuentren nos va a generar una modificación de una con respecto a la otra. Se van a ver afectadas precisamente por ese encuentro. Entonces, a la pequeña variación que nos va a generar en su fuerza, en la intensidad que vamos a tener de cada una de las ondas, es precisamente la situación del batimiento. Si nosotros nos encontramos con una onda muy pequeña y otra muy grande, la grande puede terminar absorbiendo a la pequeña y la pequeña se puede terminar disipando, mientras la grande continúa su camino. Lo vemos, como les digo, uno de los ejemplos muy, muy sencillos que podemos tener es cuando nosotros lanzamos piedras a los estanques. Nada más, por favor, si lo intentan, no llenen de piedras el estanque a donde lo hagan. Ahora bien, la siguiente situación va a ser relacionada con lo que son las ondas estacionarias. La situación de las ondas estacionarias va a estar relacionada con el concepto de nodos y antinodos. Esto lo podemos ver precisamente en los diagramas. Los nodos van a ser los puntos a donde la ondulación se vuelve cero. Y los antinodos van a ser los puntos a donde la amplitud es máxima, ¿sí? Y
depende, perdón, de la frecuencia que nosotros tengamos y de la relación que haya entre la longitud del cuerpo que se está ondulando y la longitud de onda que nosotros nos encontremos. Esto va a determinar la cantidad de ondulaciones posibles en este medio y de la forma en la que se van a ir generando. Ahora, los nodos pueden ser puntos fijos que nos limiten las ondulaciones, que van a permitir la ondulación en las partes intermedias entre cada uno de esos nodos. Y como les comentaba, la ondulación va a ser máxima a donde nosotros vamos a definir los antinodos. Normalmente son en los tramos intermedios. Ahora vamos a tener para estas situaciones dos casos como en la situación anterior. Cuando la onda estacionaria tiene un extremo fijo, nuestra frecuencia va a estar dada por esta situación, dependiendo obviamente de la cantidad de nodos que nosotros tengamos. N me va a representar eso. Y la frecuencia en sí va a ser pues prácticamente la multiplicación de la cantidad de nodos por la frecuencia individual. Mientras que vamos a tener también la onda estacionaria en una cuerda fija en ambos extremos. ¿Sí? Cuando la cuando la cuerda está fija en ambos extremos, pues es más sencillo trabajar con ella que cuando la tenemos suelta en uno de los extremos. Lo vamos a ver en algunos de los ejemplos que están en la actividad. Ahora, cuando los dos extremos están fijos, nos vamos a ver influenciados por lo que es una fuerza. En este caso ya no manejamos tensión, vamos a manejar fuerza. A fin de cuentas, lo vamos a trabajar en términos de newtons o de términos de fuerza, valga la redundancia. Y vamos a trabajar nuevamente con el coeficiente de masa por unidad de longitud. Entonces, como lo vemos, nuestro movimiento de ondas estacionarias se va a dar limitado entre dos puntos ya preestablecidos, por decirlo de alguna manera. Y nos vamos a poder encontrar, bueno, dependiendo de esta situación, según cuántos nodos podamos encontrar a lo largo de nuestro medio. Más allá de una cuerda, puede ser un medio. Este es un análisis prácticamente espectrográfico de cómo se comportan. Este tipo de análisis se lleva a cabo mucho con respecto a lo que es la ingeniería de sonido de instrumentos de cuerda. Entonces, a lo mejor por ahí se pueden encontrar este tipo de situaciones en los diseños de instrumentos. Y aquí nos vamos a encontrar ahora también con la gráfica en donde se nos explica precisamente lo que les comentaba, que los nodos van a ser los puntos donde definitivamente la cuerda no se va a mover, son puntos fijos, y los antinodos, como lo estamos viendo, es a donde nuestra amplitud es máxima. Lo que tenemos aquí en la gráfica es justo el comportamiento de varias ondas que se van encontrando y van entrando a cierto punto en fase y después vuelven a disiparse, ¿sí? Esto se va a dar obviamente basado en que las ondas van a tener diferentes frecuencias en algunos de los casos
pero poco a poco van a entrar precisamente en armonía. No sé, si ustedes hayan visto en internet, hay un video en el que ponen de esos tipos de péndulos que algunas personas suelen poner en sus oficinas, con varias esferas que penden de un cable, de una varillita metálica, y pueden generar este movimiento pendular. Pero a veces lo que hacen es, toman una regleta, los mueven hacia un extremo y los sueltan. Algo parecido que se aplica a lo que tenemos aquí es lo que sucede con ese movimiento. Va a haber momentos en los que todos esos objetos empiezan a desfasarse poco a poco. Hay un punto en el que definitivamente parece que cada una de esas esferas va por su lado, pero poco a poco vuelven a entrar en fase. Vuelven a entrar en fase y se vuelven a ondular como si fuese una serpiente moviéndose. Parecen parecen en algún momento los movimientos acompasados y enlazados de una partícula y otra. Pues algo parecido sucede en estos casos. ¿Sí? Cuando entran en fase, es porque todo se va moviendo, y cuando nos encontramos con la dispersión son los extremos del que se encuentren en armonía, pues es una forma de verlo. Obviamente, cuando de repente las frecuencias entran en una, por decirlo, en un entendimiento, se van alineando esas frecuencias, van alcanzándose en los valores, se van emparejando. Ahí es cuando, como lo comentamos, vamos a encontrar la situación de las armónicas. De repente, las mismas ondulaciones se van impulsando unas a otras y se van generando algunas situaciones, como les comentaba. Si esto lo vemos en estructuras, se van generando situaciones de peligro para esa estructura. Perdón. Ahora bien, para poder trabajar la cuestión de los problemas de ondas estacionarias, nos vamos a encontrar con un procedimiento que es el que tenemos aquí en pantalla. Yo les sugiero que saquen una captura o que copien este procedimiento de la presentación. La presentación ya está en el aula virtual. Esto es para que nosotros podamos tener una guía de cómo ir solucionando los problemas en estos casos. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros vamos a requerir de aplicar ecuaciones diferenciales, en este caso en específico. Entonces, no en todas las aplicaciones de esta orientación, de lo que son las ondas estacionarias, pero sí en algunas. Entonces, este procedimiento nos ayuda bastante para poder tener un orden y poder atacar este tipo de problemas. Entonces, como les digo, si pueden, tomen una captura de pantalla para que se vayan haciendo de esta información. Sí, Ok, entonces, nada más confírmenme si ya tienen esa captura para continuar en la siguiente diapositiva y que sigan viendo cuáles son los pasos a seguir en estos procedimientos. Sí, ya está. Sí, ahorita el grupo ya lo mando. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con la siguiente captura o con la siguiente diapositiva. También, pues obviamente traen algunos tips que nosotros debemos considerar para poder ser o tener más confiabilidad en
la aplicación de este procedimiento y de los resultados que vamos a obtener. Y bueno, como lo hemos comentado ya en algún momento, podría ser necesaria la aplicación de las derivaciones, sobre todo de las derivaciones parciales, en algunos de los casos. Ok, me comentan si ya tienen esta también. Sí, ya está, gracias. Sí. Ok, perfecto, gracias. Y este sería el paso final. Hasta cierto punto nosotros vamos a tener la ventaja de que las ondas estacionarias son estables hasta ciertas condiciones por la presencia de los nodos. Entonces, los nodos se van a mantener siempre en su lugar. Ya solamente nosotros necesitamos analizar cuánto es que se va a elongar el medio que estamos, en el que se está generando, perdón, las ondas estacionarias. Ok, muy bien. Bueno, esto sería todo con respecto a lo que vamos a tener de teoría. Las apreciaciones que nosotros tenemos aquí las vamos a ir aplicando básicamente con la situación de las sumas algebraicas de las funciones que vamos a tener y algunas condiciones específicas que se puedan presentar en los problemas o en cada caso. Entonces, vamos a pasar a lo que es nuestra actividad para empezar a plantear las soluciones. También les comento probablemente mañana creo que tenemos clases de 11:30 a 12:30, ¿verdad? O de 12:30 a 1:30. Déjenme ver. Creo que es 11:30, 12. Ajá, es 11:30 a 12:30. Les voy a confirmar, pero según recuerdo tenemos también que atender una situación, un evento que está coordinando la dirección de UTES. Entonces, probablemente tenga que estar ahí al pendiente de esa situación. Entonces, bueno, pero yo les confirmo. Como sea, vamos a tratar de que esta semana también podamos terminar lo antes posible con los ejercicios de las actividades, o de esta actividad más bien, para que no estemos muy apresurados ya el día jueves. Entonces, por esa razón vamos a empezar de una vez a solucionar esto. Bueno, primero vamos a encontrarnos con la situación de la superposición. Los dos primeros ejemplos, en este caso ya no les puse al final de qué tema se trata, pero precisamente el ejercicio 1 y 2 se tratan de superposición y el ejercicio 3 y 4 se van a tratar de ondas estacionarias. Entonces, con esas situaciones vamos a empezar a trabajarlos. Primero, nos dice, tenemos dos ondas en una cuerda,
más bien dos ondas en una cuerda, se describen mediante las funciones de onda siguientes. La primera es Y1 igual a 3 centímetros coseno de 4x. Perdón, aquí debe ser más. No, son menos. Aquí me faltó el signo. Sería 4.0x menos 1.6t. Y lo mismo acá. 5.0x menos 2.0t. Ahí nada más hay un pequeño detalle, voy a tratar de solucionarlo. Esas van a ser las funciones de las dos ondas que se van a encontrar en el mismo medio. Y nos dice, donde y y x están en centímetros y t en segundos. Encuentre la sobreposición de las ondas y1 más y2 en los puntos, inciso A, x igual a 1, t igual a 1. Inciso B, x igual a 1, t igual a 0.5. Y C, x igual a 0.5 y t igual a 0. Y sobre todo, recuerde que los argumentos de las funciones trigonométricas están en radianes. Ok, entonces vamos a considerar eso y los datos que nos están dando para poder darle solución a estas ecuaciones. Nada más permítanme. Vamos a borrar esto. Entonces, tenemos que Y1, ya lo vamos a poner aquí de manera correcta, son 3.0 centímetros. Del coseno de 4.0 en x menos 1.6 t. Y Y2 es igual a 4 centímetros seno de 5.0x menos 2.0t. ¿Ok? Luego, para el inciso A nos dan dos condiciones. Nos dice que x vale 1 y t también vale 1. Entonces, la superposición, como ya lo vimos, es igual a y1 más y2. Pero para esto nosotros primero debemos determinar los valores para y1 y y2. Y entonces, aquí lo voy a dejar de forma directa. Perdón, 3 coseno de 4 por 1 menos 1.6 por 1. Luego, nuestro resultado van a ser 3 por el coseno. Y realizamos aquí la operación. Recordemos, lo que vamos a evaluar aquí va a ser en radianes. Entonces, las calculadoras deben estar preparadas
en radianes también. Entonces aquí vamos a tener 4 menos 1.6 serían 2.4, ¿no? Sí, 2. Ok. Entonces, de aquí el resultado, ¿cuál sería? 3 coseno de 2.4. Como les decía, debe ser en radianes. A ver, mi buen Meli, chécale, por favor. A mí me dio 2.59. menos 2.21. Así es. Menos 2.21. ¿Es correcto? Como les comentaba, hay que nada más tener en cuenta que esto debe ser considerado en radianes. Luego, nuestro Y2 4 seno de 5 por 1 menos 2 por 1 también. Entonces aquí tendríamos que son 4 seno de 3. 0.56. Así es. Compañeros comentan lo mismo. Así es. 0.56. Vamos a dejarlo así. Y obviamente serían centímetros. Si nosotros hacemos nuestra superposición o sobreposición, nos vamos a encontrar con que pues vamos a generar o vamos a tomar en cuenta lo que comentábamos con respecto a una suma algebraica. Y entonces, aquí nuestro resultado ¿cuánto les da? Menos 1.65. Sí, redondeado nos puede dar menos 1.65. Exactamente. Muy bien, es correcto también, Sara. Muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a estar realizando, obviamente para cada uno de los casos. Vamos a dejarlo aquí. Cópienlo, por favor. Voy a plantear el siguiente inciso para que lo vayamos considerando. Segundo inciso nos dice que X es igual a 1 y T es igual a 0.5. Obviamente decíamos que estos son centímetros y estos son segundos. Se va a terminar esta sesión. Continuamos resolviendo en la siguiente. Así es, muy bueno, Osvaldo. La siguiente sesión empieza a las 3. Ya en el grupo les compartí también el enlace para eso. Muy bien, ¿no hay de qué?